Voz de la Patria Grande. La base naval de los Estados Unidos de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba, volvió a ocupar las primeras planas. Esta vez no por denuncias de violaciones a los derechos humanos sobre sus prisioneros o porque a ese lugar fueron trasladados terroristas acusados de atentar contra las Torres Gemelas el fatídico 11S. El presidente Donald Trump anunció que trasladaría a ese lugar a los migrantes ilegales que delinquieron en su país. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan, así que vamos a enviarlos a Guantánamo. Para comprender por qué la bahía de Guantánamo en Cuba alberga una base naval y una prisión del gigante norteamericano, hay que remontarse a 1903, cuando ambos países firmaron la Enmienda Plata. Si bien resulta interesante indagar en los acontecimientos que llevaron a Estados Unidos a despertar interés geopolítico por la bahía de Guantánamo, los cuales se remontan a la guerra hispano-estadounidense, para dar respuesta a la anterior pregunta, debemos saltar la frontera temporal que separa a ese siglo del siguiente. Aunque dicho conflicto terminó en 1898 con la derrota española y la independencia formal de Cuba, la isla más grande del Caribe no quedó completamente libre de influencias extranjeras. En 1901, apenas 3 años después del fin de la guerra, Estados Unidos impuso a la reciente nacida República Cubana la Enmienda Plata, un conjunto de medidas que limitaba su soberanía y garantizaba el derecho del país norteamericano a intervenir para la conservación de la independencia cubana y el mantenimiento de un gobierno adecuado. Asimismo, uno de sus puntos más controvertidos establecía que Cuba debía ceder territorio para bases navales con el objetivo, según Washington, de proteger la estabilidad regional. Por ello, en 1902, el gobierno cubano concedió a Estados Unidos el arrendamiento de la bahía de Guantánamo, que se formalizó en 1903 con el tratado firmado entre ambos países y por una renta anual de $2.000 en oro, una cantidad simbólica. El panorama cambió radicalmente tras la Revolución Cubana, que se extendió desde 1953 hasta 1959. Fidel Castro, al llegar al poder, denunció la presencia estadounidense en Guantánamo como una violación a la soberanía cubana y dejó de aceptar los cheques de arrendamiento que Washington enviaba cada año. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Según el gobierno revolucionario, la base naval era un vestigio del colonialismo y debía ser devuelta de inmediato. Aunque fue utilizada principalmente como base naval durante gran parte del siglo XX, su papel cambió drásticamente en el siglo XXI, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el gobierno de George W. Bush instaló también un centro de detención para sospechosos de terrorismo al margen del sistema judicial estadounidense. Así, las denuncias por violaciones a los derechos humanos no tardaron en llegar, y a pesar de los intentos de distintos gobiernos estadounidenses, como las administraciones de Obama y Biden, por cerrarlo, el centro de detención sigue operando hoy en día, con unos 15 prisioneros aún recluidos en sus instalaciones. La cárcel de Guantánamo vuelve al tapete. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pidió este miércoles ante la ONU la clausura de la prisión y de la base naval estadounidense en suelo cubano. Denunciando torturas y muertos en esa zona, pidió que el territorio sea devuelto a Cuba.
La víspera, el presidente estadounidense Barack Obama afirmó que redoblará sus esfuerzos para obtener el cierre de esta cárcel, donde aún hay 166 detenidos, en su gran mayoría en huelga de hambre. Tampoco ocurrió mucho más acá en el tiempo, con Biden en la Casa Blanca. Washington descarta devolver Guantánamo a Cuba. El gobierno estadounidense ha dejado claro que seguirá manteniendo la base naval en la isla, incluso si finalmente logra cerrar su polémica prisión. El miércoles, el presidente cubano Raúl Castro destacaba este tema como uno de los asuntos pendientes en el proceso abierto para normalizar relaciones con Estados Unidos. Ahora, una nueva capa de controversia se cierne sobre la bahía. El retorno de Donald Trump al despacho Oval ha devuelto al foco la espinosa cuestión de Guantánamo, al hacerse pública la orden del presidente de construir en la prisión un espacio de detención adicional para extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Más de 150 militares de Estados Unidos ya están en la base naval de Guantánamo para preparar la ampliación del centro de detención de inmigrantes indocumentados, donde el presidente Donald Trump prevé instalar 30.000 camas. La acción forma parte de las medidas anti-inmigración ilegal propuestas por el presidente, algunas de las cuales, como se observa, ya se han puesto en marcha. Voz de la Patria Grande.